Muy buenas tardes, mi nombre es Aria Suárez Moreno, mi código es 2190890 y esta es mi presentación sobre rickettsiosis, enfermedad infecciosa transmitida por vector y actividad propuesta como parcial final de la materia de entomología médica. Para empezar, vamos a compartir qué contenido tiene esta presentación. Las generalidades, empezando por la introducción, discusión, factores de riesgo, microbiología. Luego vamos a seguir con la fisiopatología, el ciclo de infección, la patogénesis, la transmisión. Luego el diagnóstico, la clínica y los laboratorios de diagnóstico. Y por último el tratamiento antibiótico y de soporte. Empezando con las generalidades, tenemos que la rickettsiosis es una zoonosis causada por la bacteria del género Rickettsia. Es transmitida generalmente por garrapatas, pero también puede ser transmitida por piojos, pulgas y ácaros. Esta zoonosis es poco común en Europa, puesto que las medidas y el mejoramiento de la higiene ha hecho que los casos disminuyan. Sin embargo, una posible epidemia de piojos que tuviera lugar bajo condiciones de sanidad desfavorables podría aumentar los casos de rickettsiosis en Europa. En los Estados Unidos fue por primera vez descrita en el estado de Idaho en el siglo XIX y existen casos reportados en los Estados Unidos, Canadá, México, América Central, Bolivia, Argentina, Brasil y Colombia. Aunque en nuestro continente latinoamericano es mucho menos prevalente. La viabilidad de los antibióticos del grupo de tetraciclinas fue determinante para la reducción de los casos de mortalidad por rickettsiosis o por fiebre manchada de las montañas rocosas en los Estados Unidos. Antes de estos antibióticos del grupo de las tetraciclinas, los casos fatales iban del 20 al 30% en los estados del este y hasta un 80% en los valles del estado de Montana. En la actualidad, la mortalidad en los Estados Unidos por fiebre manchada de las montañas rocosas es del 0,3 según el último reporte de 2007. Los factores de riesgo para mortalidad más importantes son el diagnóstico y el tratamiento demorados. La tasa de casos mortales se puede elevar hasta el 7% cuando el tratamiento antibiótico es demorado. Otros factores de riesgo del hospedero son la edad en los extremos de la vida, es decir, los niños y los ancianos van a estar en un riesgo mayor, el sexo masculino, el consumo abusivo crónico de alcohol y la inmunosupresión por cáncer o por consumo de medicamentos inmunosupresores. En cuanto a la microbiología de la riqueza, la especie R. rickettsii no crece en medios de cultivo microbiológicos convencionales como el resto de bacterias lo harían, sino que ésta requiere de un hospedero vivo, es decir, una célula viva de la que pueda alimentarse. Tampoco se puede visualizar con tinción de Gram, como se hace de rutina con el resto de bacterias, sino que ésta requiere de una tinción especial como la tinción de Jiménez o la acridina naranja. La familia de riquecias que provocan fiebre manchada de las montañas rocosas incluye la Rickettsia conori, la Rickettsia africana, la Rickettsia sibírica. Ahora voy a seguir con la fisiopatología, empezando con el ciclo de la infección. La Rickettsia es una bacteria que infecta a las garrapatas adultas o a las larvas. Luego, estas garrapatas infestan a roedores pequeños, algunos animales domésticos que pueden ser los principales hospederos intermediarios. El vector principal es la garrapata de la especie Dermacentor andersoni variabilis, que son las dos especies de garrapata como vector más importantes en los Estados Unidos. Aquí presento el ciclo de vida o de infección de la garrapata. Una vez infesta al perro doméstico o a otros animales domésticos,
es mucho más fácil que se dé esa mordedura por parte de la garrapata y que posteriormente el humano presente síntomas clásicos de la enfermedad. La riqueza no tiene mayor prevalencia de patología en animales, solamente hace ciclo patológico en los humanos. En cuanto a la patogénesis, tenemos que la Rickettsia, la especie de Rickettsia, es un cocobacilo gram negativo con tropismo por células endoteliales, es decir, que su reproducción va a estar basada en la síntesis de macromoléculas a partir de el citoplasma de las células endoteliales en los vasos sanguíneos. Luego se produce una lesión vascular directa y un aumento de la producción de prostaglandinas que conlleva una extravasación celular, es decir, el líquido, el agua, sale del espacio intracelular para estar en los tejidos. Se produce hiponatremia por la respuesta normal y fisiológica de la hormona antidiurética en respuesta a la hipovolemia. En la imagen presento una célula siendo invadido por varias bacterias del género Rickettsia. Es una bacteria gram negativa, es altamente pleomórfica y es eucariota dependiente, aerobia obligada, y las principales especies de Rickettsia que pueden hacer patogénesis en el humano son la Rickettsia, la Prowazaki y la Tifi. Esta riqueza es de zonas endémicas y nunca se ha registrado un episodio de pandemia o epidemia. Ahora, en cuanto a la transmisión, tenemos que las especies de riquecias que viven en las garrapatas y que son transmitidas por medio de hospederos intermediarios como los perros domésticos, hacen infección en los humanos por la mordedura de este hematófago. La garrapata elimina riquecias desde sus glándulas salivales cuando se está alimentando, y el contacto con fluidos de la garrapata durante la eliminación de la garrapata del humano puede contribuir a la transmisión de la enfermedad. En tercer lugar, voy a pasar con el diagnóstico. El diagnóstico es bastante complejo porque tiene síntomas muy difusos que pueden presentarse en una gran cantidad de enfermedades como síntoma en común, entre estos la fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, sarpullidos, vómitos, dolor abdominal, exantemas maculares y petequiales y edema, especialmente en niños. Todos estos síntomas son comunes en otras enfermedades infecciosas, como por ejemplo el dengue. Ahora, en cuanto a los laboratorios de diagnóstico, tenemos que la principal ayuda diagnóstica que podemos utilizar en la clínica es el cuadro hemático con recuento de plaquetas. La trombocitopenia grave es común en la evolución de estos pacientes. En cuanto a los leucocitos, es común que estos se encuentren normales en el hemograma. Y el fibrinógeno siempre se va a encontrar alto. Algunos otros hallazgos de laboratorio que podemos encontrar son la hipernatremia, la hiperbilirrubinemia, transaminasas elevadas y los tempos de coagulación alterados por la alteración en la coagulación que se produce a nivel del endotelio. Pero la coagulación vascular diseminada es poco común en la evolución de estos pacientes. El diagnóstico confirmatorio es por PCR, eh, cuando da positiva para riquecias. Ahora, en cuanto al tratamiento, el primer manejo debe ser antibiótico. Y la importancia del manejo antibiótico empírico en estos pacientes radica en la rápida evolución que tiene la infección por riquecias en el ser humano. Existen casos de infección fulminante por riquecias en donde los pacientes mueren en 5 días. Por lo tanto, el manejo antibiótico no debe esperar a la aparición del rash macular en piel, eh,
que aparece a los 10 días de evolución de la enfermedad. Casi todos los pacientes, o la mayoría de ellos, consultan en el primer o segundo día de evolución de la enfermedad, y es responsabilidad de nosotros sospechar de esta enfermedad cuando los síntomas y signos clínicos nos hacen caracterizar esta patología en específico. Ahora, el manejo antibiótico de primera línea es con la tetraciclina, doxiciclina. Las tetraciclinas, como la doxiciclina, son el tratamiento de elección por encima de otros antibióticos como el cloranfenicol, que venía siendo el tratamiento tradicional por muchos años para esta enfermedad. Tenemos que la presentación de la doxiciclina es en tabletas y en ampollas para infusión por administración intravenosa. Las dosis en adultos que no están en embarazo es una dosis de carga inicial de 200 miligramos y luego 100 miligramos cada 12 horas por vía endovenosa u oral. Las dosis para adultos en embarazo son las mismas que la dosis para adultos no embarazados, pero se prefiere siempre la doxiciclina por encima del cloranfenicol, aunque los estudios más antiguos de las tetraciclinas arrojaban que tenía un riesgo de afectar la osteogénesis en el feto, pero recientes estudios han demostrado que el cloranfenicol tiene mayor riesgo de mortalidad comparado con el uso de doxiciclina, y además los estudios demuestran que la doxiciclina es la tetraciclina más segura de su grupo. Por lo tanto, es la recomendación o el estándar de oro para la infección en mujeres embarazadas o en personas embarazadas. En cuanto a los niños que pesan menos de 45 kilogramos, la dosis es de 2,2 miligramos por kilo por dosis, cada 12 horas por vía oral o endovenosa. Y en cuanto a los niños que pesan más de 45 kilos, estos deben recibir el tratamiento con el esquema antibiótico y las dosis para adultos. Algunos efectos adversos o complicaciones relacionadas con la administración de doxiciclina están las manchas dentales, que son muy poco comunes, pero hay que tener en cuenta, y la inhibición del crecimiento de huesos largos en fetos, que también es muy poco común, pero hay que advertir de las posibles consecuencias a los pacientes. Ahora, en cuanto al manejo de soporte, existen algunas evidencias de efectos adversos como vómitos, diarrea, que pueden ser provocadas por la administración de doxiciclina o de otras tetraciclinas. Por eso el manejo de soporte se basa en la administración de medicamentos que ayuden a mejorar esos efectos secundarios de las tetraciclinas para que los pacientes puedan completar sus ciclos cortos de antibiótico-terapia. En cuanto a los vómitos, hay antieméticos que podemos utilizar tanto en niños como en adultos, como por ejemplo la metoclopramida en adultos o el ondansetrón en niños. En cuanto a la analgesia, para mejorar los dolores abdominales, las artralgias, las mialgias, podemos utilizar ácido acetil salicílico, ibuprofeno, naproxeno, teniendo en cuenta los antecedentes de alergias de los pacientes en específico. En cuanto a los antipiréticos, el más usado es la dipirona, o podemos usar también AINES o ASA para manejo de la fiebre. Y para el manejo de los edemas, especialmente en niños, podemos utilizar diuréticos de tipo furosemida o torsemida. Bueno, muchas gracias por ver este video. Este fue elaborado como parcial final de la asignatura del contexto de entomología médica, y las referencias bibliográficas se encuentran en la diapositiva. Muchas gracias.